bien? ¿Sienten que van corriendo? Cuéntenme. En lo que yo voy comenzando a compartir cosillas, ustedes pueden contarme cómo van. Si quieren, ¿no? Si no quieren, no. ¿Me están escuchando? Sí, sí me están escuchando. Bueno. Tengo la impresión de que la computadora se reinició. Bueno, tenemos hasta ahora armados para los grupos que van a presentar, los grupos para el parcial final, que es una exposición. Tenemos a, me dejan y reviso, tenemos a el grupo de Valeria, que implica a Laura, a Carlos y a Fernando. Disculpen que no haya mayúsculas, estoy haciéndolo de rapidez. Tenemos el grupo de Joaquín, que tiene a Yomar, Joaquín, que tiene a Yomar, tiene a Juan Manjarres, no me acuerdo cuál es el segundo apellido de Juan, y tiene a Luis Polo. Segundo apellido es Hernández. ¿El de quién? No, es que creo que Juan tiene un segundo nombre, perdón, era el segundo nombre de Juan, no me acuerdo cuál es. Laura. Juan Camilo, claro, es que así es que lo conozco. Por eso se me hace un poco raro Juan Manjarres. Joaquín, me falta la tilde. Tenemos el grupo de Dylan, Aura, Rafael y el señor Jonathan. Tenemos el grupo de Jorge, de Aldemar, de Alfredo y de Efraín. Y tenemos el grupo de Carlos, el otro Carlos, se me olvidaba que hay dos Carlos, Carlos García, Pedro, Bader y Katy. Y el de Gustavo, Natalie, Marco, Gustavo, Natalie, Marco y Samuel Martínez. Y tengo 6 grupos, por lo tanto tengo un total hasta ahora de 6 por 4, 24 estudiantes registrados. Es bien importante porque considero que pues, yo debería tener el control de quiénes están y quiénes no están, ¿no? Me faltan los demás, no sé qué va a pasar con los demás. No sé qué va a pasar con los demás. Bien, denme un segundo. Entonces, ay, Dios mío, esta computadora los odio a ustedes. Bueno, el día 2 de julio, el 2 de julio son las exposiciones. A partir de las 10 de la mañana, atiendo gente. Hasta las 9 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer todo lo flexible que pueda porque entiendo que estoy usando un horario que quizás no es mío. Y lo que vamos a hacer es que en ese lapso ustedes van a solicitar el momento en que ustedes van a exponer.
No importa la hora, o sea, a mí el almuerzo no me importa ni nada de eso. Yo puedo almorzar perfectamente a las 12 del mediodía o puedo almorzar perfectamente a las 3 de la tarde. Yo soy feliz y si no como mejor porque así de paso bajo de peso. Eh, Solamente habría una condición, habrían dos condiciones. La primera es, yo tengo ese día una reunión. Bueno, sí, debo tener día su reunión con Lucy, seguramente. Y de pronto alguien aparta una exposición para cierta hora y resulta que yo luego le voy a decir, mira, no voy a poner a esa hora porque tengo esta reunión. O sea, me explico mejor. Yo trataría de decirle a Lucy que tengo una exposición, pero si la reunión es muy importante y no me la puedo perder, de pronto es con la vicerrectora Estela, entonces ya se le avisaría al grupo y le diría, hey, no puedo verme con ustedes por X razón, ¿sí? Porque tengo una reunión por tal cosa. Por ahora, vamos a gozar de este horario. De 10 de la mañana, vamos a quitar este 3 de aquí. Por ahora tengo este horario. ¿Qué van a hacer ustedes en este horario? Esa es la primera condición, que ojo, posiblemente alguno de los de la tarde podría no atenderlo porque pues estoy en una reunión y me tocaría decirles, hey, nos vemos un poquito más tarde. Y la otra condición es, ustedes escogen el horario, pero solamente tienen, perdón, cogen el horario, tienen media hora para exponer, pero preferiría que no escogieran horarios seguidos. Es decir, si el grupo de Laura, Alfredo Cantillo, el de la Apple. Si el grupo de Laura, por ejemplo, me dice que van a exponer a las 2 de la tarde, yo preferiría que el de Joaquín, por ejemplo, no me dijera, profesor, nosotros exponemos a las 2:30, sino que me dieran un pequeño break como hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, la razón es bastante simple y es que yo planifico que va a ser media hora en exposición, pero quién sabe, de pronto se echan un poquito más, de pronto la están embarrando mucho y toca preguntarles de más, o de pronto hasta sale menos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuáles serían los horarios. Y para establecer los horarios, lo que tiene que hacer cada grupo es decirme, dentro de este horario de 10 de la noche de 10 de la mañana a 9 de la noche, a qué hora planean exponer, ¿sí? Para ponernos de acuerdo. Horas puntuales. Cuando digo horas puntuales no es, profesor, voy a exponer a las 8:12. No, o sea, o a las 8, o a las 8:30, o a las 9, a las 8:15. No, nada de eso. Horas puntuales, horas cerradas, no en o'clock, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me va siguiendo? Me siento como Sí, sí, profe. okay. Sí, profe. Me siento como el meme que posteé hoy de que el momento en que más habla la clase es al final cuando dice gracias, profe, en fin. No, todo en orden. Ok. Bueno, hay otros dos Profe, grupos ¿por aquí. qué 9 y 15 y eso no? O sea, ¿por qué si igual se corre la media hora? O sea, le molesta las y 15. ¿Quieres O una? sea, es como raro, ¿cierto? Sí, la verdadera razón es que yo soy psicorrígido. Y eso sí, eso sí es una cosa como rara para mí. No, o sea, no. De pronto que tengamos, algún inconveniente, que te digo, anda, profe, nosotros le dijimos que a las 8, pero Carlos no ha llegado todavía del trabajo, denos 15 minutos, ya eso es otra cosa, pero de entrada quiero la planificación en horas en punto, ¿sí? Ya sean 0 o 30, o sea, o en punto o 30. Giovanni Becerra, Luis Oviedo, Carlos Torres y Yosimar. Y luego, no, ya, es el mismo grupo, solo que lo repitió 2 veces Giovanni. Bien, esos son los grupos que hay hasta ahora, 30 personas. Son en total 40 estudiantes. Yo me imagino que algunos no van a exponer porque, ajá. Queda hasta bien, nada más son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Fácilmente cada uno puede, uno a las 10, el otro a las 11, el otro a las 12, el otro a la 1, pero ustedes se organizan y me van avisando. Para evitar inconvenientes, preferiría que me avisaran por el mismo grupo. Porque, por ejemplo, si Carlos Mejía me dice, profesor, nosotros vamos a poner a las 6 de la tarde, ya el grupo de, ¿qué digo yo? De Luis Carlos Polo ya sabe, mierda, a las 6 no podemos porque a las 6 les va Carlos. Entonces ya cada uno se va organizando y me van diciendo. Si no están conscientes, por ejemplo, si Carlos me dijo a las 6 de la tarde, pero Luis Carlos no vio, bueno, ya Luis Carlos me dirá, profesor, nos vemos a las 6 de la tarde, y ya yo le diré, Luis Carlos, no puedo, dime otra hora porque a esa hora estoy con Carlos. ¿Está claro?
Bien. ¿Qué pasa con Luis Pardo y Angie Peña? ¿Son un grupo? Ok. Ok, pero, Lois, sí, pero es que Luis Pardo, Lois Pardo. Pero no son de 4 o cómo va a quedar. Juan Camilo Manjarres me dice que, perdón, profe, en la mañana, a las 9. Te quiero Sí, aclarar, Juan Camilo, que estoy haciendo un esfuerzo gigante para levantarme a las 10 de la mañana, como para que tú me digas que a las 9. O sea, lo más temprano que puedo a las 10. no, profe, que nosotros vamos, nosotros vamos a pasar las horas de la mañana, pero todavía no hemos decidido qué hora. Bueno, lo que sí sé es que no puede ser antes de 10 de la mañana porque no planeo madrugar. Nosotros tampoco, todo bien, relájense. No sé cómo ustedes creen que se puede hacer una... No creo que sea viable una exposición a las 9 de la madrugada. O sea, eso no se puede. No, o sea, antes de 12. Profe, Okay. Bien. profe, una pregunta. ¿Y el jueves qué? ¿Por qué no? Yo no escuché porque el jueves no se puede hacer nada. Porque el jueves tengo otros planes. O sea, el jueves tengo otras cosas, hay que mirar a ver cómo me estoy... Lo que pasa es que con cada semestre yo corrí las fechas de parciales por el hecho del paro, ya solo discutimos, ya solo expliqué. Entonces, el jueves ya tengo compromisos con... Ya ese día se lo designé a otro salón. Ese día ustedes, por ejemplo, tienen retórica, pero nada más tienen la clase, no tienen la entrega de nada. Si no estoy mal, creo que quedé con ustedes en que la entrega iba a ser como para el domingo, no sé. Ah, ok. Entiendo. Entonces, realmente ese es el problema. Es como imagínate que la exposición de ustedes fuera el mismo martes, porque toca el martes, y pues ya ni modo. ¿Qué sí te puedo decir? Bueno, si quieres que sea este fin de semana, chévere. Este fin de semana sí, todo lo que se pueda. Sábado o domingo. De ahí para adelante no. Ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves se tocan. Se puede después otra vez viernes. Si alguien quiere de pronto correr porque tiene trabajo ese viernes, el fin de semana lo escucho. Bien. Tema de la exposición. Wow, fue una decisión difícil escoger el tema por una gran razón, y es, por un lado, estaba el tema de la escuela de Birmingham, que definitivamente no lo alcanzamos a dar, va a ser imposible darlo, y quería, pues no sabía si entre ese o cualquiera de los otros, ¿no? Déjame un segundo. Por el otro lado, bueno, como ustedes sabrán, hace poco hace poco murió Jesús Martín Barbero. Y bueno, creo que hubiese estado bien que dentro de la clase habláramos un poco de Jesús Martín Barbero y algunos de sus planteamientos. Eso no está contemplado en la clase realmente, eso nunca estuvo en el programa. Pero dije, bueno, Jesús Martín Barbero tiene varias temáticas importantes. Yo no sé si saben quién es Jesús Martín Barbero. Era un comunicólogo, por decirlo de alguna manera. O sea, era un investigador de la comunicación español, radicado en Colombia desde hace mucho, y tiene varias propuestas interesantes que definen un poco el contexto de mediatización y medios en América Latina. Entonces dije, sería bueno discutirlo, pero dentro de todo, mediatizaciones. Pero dentro de todo, ustedes en algún momento dado de la carrera tendrán que ver una materia que se llama Sociología de la Comunicación y allá se toparán con eso. Entonces dije, vamos a dejar eso de lado y mejor entre Jesús Martín Barbero y la escuela de Birmingham. Yo decidí quedarme con... Un segundo, tuve que cambiar teclado para hoy. Yo decidí quedarme con la agenda SERIN. El tema que van a exponer para cerrar se llama la agenda SERIN o el establecimiento de la agenda. A mí me gusta el tema por una gran razón, aparte de que es un tema importante y de que es válido y de que estaba establecido, es un tema que de pronto habla sobre cómo la prensa, ya no hablemos de los medios, la prensa se encarga de seleccionar información, ¿sí? O sea, los medios tienen la obligación de informar,
En teoría tienen esa obligación. No es una obligación estrictamente hablando, pero se supone que deben hacer eso. Dicho eso, hombre, en un país pasan demasiadas cosas y a veces la prensa no tiene todo el espacio para publicar todo. Cuando la prensa decide informar o decide sacar algún tipo de comunicado, entiéndase por prensa todo lo escrito, pero también podríamos incluir ahí noticieros y podríamos incluir otras cosas, hacen una selección. ¿Qué deciden publicar? Eso va desde el momento en que se comienza el proceso de edición, en que se reúne la junta editorial y decide, vamos a publicar esto y esto y esto, hasta la manera en cómo tratan la noticia, los colores, la edición y todo lo demás. Entonces, hay una parte o hay una narrativa teórica que habla sobre cómo hay unos intereses detrás de la prensa dentro de todo lo que publican. Es decir, todo lo que publican lo hacen con una razón. ¿Por qué escogí este tema y por qué dije que entonces vamos a cerrar mejor con este tema y no con los otros? Bueno, la razón es súper simple. La actualidad nacional. Eso se ve en Colombia en todos los sentidos. Eso, todo el mundo piensa en semana nada más. Pero eso no pasa solo con semana. O sea, si uno mira un noticiero, semana que sería como la derecha, si uno mira un noticiero como Noticias 1, que sería un noticiero más de izquierda, ellos también seleccionan qué presentan. O sea, a mí nadie me va, es que ellos dicen la verdad. No, ellos dicen la verdad entre comillas, pero también es cierto que ellos también hacen una selección de noticias específicas, ¿no? O sea, tampoco aquí vamos a decir, como mucha gente, tengo conocidos que dicen, por ejemplo, yo no leo, y esto ya lo habíamos discutido antes, ya lo había dicho antes, tengo conocidos que dicen, yo no leo semana porque semana lo que echa es pura carreta, yo prefiero leer tal cosa. Y es como, espérate, todos los medios son subjetivos. Todos van a jalar para el lado que quieren. ¿Sí? O sea, a mí nadie me va a venir a decir que el señor del Canal 2 de Cali es un señor objetivo en las noticias que presenta, o que ese canal solamente presenta todo tipo de noticias. No, el canal tiene un claro enfoque, ¿sí? Entonces, eso hace parte de esta corriente que se llama la agenda setting. ¿Por qué me parece importante el tema? Bueno, aparte de que es importante conocerlo, y aparte de que creo que es preponderante en la actualidad, recordemos que ustedes también tienen que entregar una pequeña reflexión sobre el papel de los medios durante el paro. Y de pronto, leer ese material de la agenda setting les puede dar algunas ideas o pueden mencionar algunas cosas en su texto. No es obligatorio, pero sería chévere si lo hacen. O sea, creo que por lo menos como para que tengan, perdón, para que tengan una basecita, tengan algún datico que mencionar. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Listo. Profe, Bueno, no, disculpe. Entonces, hágale. ¿cuál es el tema del que se debe tratar la exposición? Es la agenda setting. Exacto, sí. Sí, setting o setting, sí. En efecto. Ahora, antes de seguir, voy a anotar pregunté si era un grupo de 2 nada más, pero sí lo voy a anotar solo de 2. Prefiero los de 4, pero la verdad ya son 32 estudiantes y posiblemente ya no va a haber más nadie, así que está bien. Profesor, ¿puede repetir el nombre del tema de la exposición? Aquí está, lo voy a poner en verde, agenda setting. Ahora, denme un segundo, yo nunca dejo nada al azar, ustedes pueden buscar información por su lado si quieren, pero aquí está la información. ¿Alguien dijo algo? No, nadie. Wow, han hablado un montón de cosas y yo ni me he dado cuenta. Dice a las 11, jajaja, 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 Yomar, jajaja, jajaja. Juan Camilo dijo a las 9 porque va a hacer unos patacones, jajaja, con café. Jesús Martín Barbero fue un teórico de la teoría de la comunicación de origen español que vivió en efecto. Lo googleaste muy bien, así debe ser en cada clase, aunque lo que uno no se pone lo googlea. Profesor, tengo problemas de conexión por si las moscas. Profe, una pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar el trabajo del papel que cumplieron los medios de comunicación en el paro? Esa fecha no sé si ya la dije, y si la dije tengo que revisarla. Yo voy anotando cositas, pero estoy con la cabeza un poco despalomada. Pensaría yo que es hasta la próxima semana, pero aún no sé la fecha. Déjame, yo lo pongo en proyecto E. Profesor, yo no tengo grupo, dice Ronaldo de Jesús Pérez Romero. Bueno, trata de meterte en un grupo, Ronaldo, o de armar con alguien. Y Jorge dice Patacón Concierto. Bien, pensé que era un poco más sustancial esta conversación. Continúo. Ronaldo, mira para ver los grupos que están de pronto. Bueno, lo único que está es el de Luis y el de Angie. Habla con ellos para ver. Bien. Deme un segundo.
No, no me den uno, denme varios. En el libro, en uno de los libros iniciales, en ese libro donde leímos sobre la masa, está el capítulo que corresponde a la agenda Sering. Considero yo, si se abre, considero yo que esto es un buen capítulo, sin embargo les voy a pasar dos. ¿Qué quiero que hagan? Vamos a ponernos en un plan muy serio, no vamos a ponernos en un plan todavía como si estuviéramos en primaria. Vamos a tratar de crecer un poquito más y vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el texto, es el capítulo 7 del libro que se llama Medios, Masas y Audiencias, que ya vimos desde el principio, de Sandoval, y aquí está el capítulo, y el capítulo explica, es un capítulo un poco amplio. Capítulo 7, este libro deben tenerlo, yo lo voy a volver a montar en Proyecto E, pero ojo, este libro ya deben ustedes tenerlo, este libro está compartido como 4 veces en Proyecto E. Eso por una parte. Por la otra, vean un segundo, por la otra, en el libro, no sé por qué no se abrió, bueno, vámonos mejor a Proyecto E, aquí está el uso. Por la otra, en el libro, hay un libro que también he venido compartiendo últimamente que me ha gustado mucho. A veces es un poco enredado, a veces no tanto, a veces siento que es bien flojo en el sentido de que es bien fácil de leer, bien suavecito de leer. Creo que eso pasa en el... creo que eso pasa en el capítulo de la agenda Sering, denme un segundo. Estoy perdiendo mucho tiempo en esto, pero bueno. Este libro se llama Los efectos de los medios de comunicación de masas. Me parece que de aquí les pedí que leyeran para hoy lo de teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que vamos a iniciar hoy y que no vamos a terminar. Dentro de este libro hay un capitulito que se llama, también la agenda Sering, sin duda alguna, la teoría de establecimiento de la agenda o la agenda Sering en la página 122. ¿Dónde está la teoría? Estamos arriba. Ok. Profe, yo descargué ese libro que usted puso en Proyecto y solo tiene 11 páginas y no está ninguna de esas. ¿Cómo que nada más tiene 11 páginas? Sí, se llama La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Ah, mi buen amigo Luis Polo, ¿cierto? Sí. Mi buen amigo Luis Polo. Lo que pasa es que yo monté, o sea, yo, Alex Ortega, bueno, les voy a explicar. En el Libros, que es la página de la universidad, uno puede descargar algunas páginas. Uno no puede descargar todo. Por si no lo sabían y por si no se lo explicaron cuando entraron, aquí hay varias opciones. Uno puede señalar, hacer lo que sea cuando uno entra a esto. Y aquí hay una cosita que se llama imprimir. Yo aquí le doy, por ejemplo, imprimir y yo determino qué páginas quiero descargar de este libro. Como yo los mandé a leer la teoría crítica, yo solamente descargué el capítulo de la teoría crítica. Ahora, obviamente debes estar diciendo, pero qué raro, profesor, porque eso tenía portada y todo. Bueno, es que yo lo descargo con portada para que ustedes, bueno, sepan cómo se llama el libro, en qué año fue, de pronto cuando estén haciendo su tesis, quieren citarlo, pues ahí están los datos. Si se los descargo así en blanco, esto no tiene ni nombre por ninguna parte ni nada, no, yo lo descargo en parte. Pero igual ustedes pueden entrar al libro y el libro está completo. De hecho, si alguien quiere, no lo voy a hacer yo, eso es tarea de ustedes, puede darle aquí imprimir, selecciona las páginas, que va de la página 122 a la página 134, 133. Regáleme las páginas, profe. 124, 133. Repítamelas, profe, qué pena. 122 a 133. Ustedes le dan aquí imprimir y le dan páginas. Y por ejemplo, pongo yo 122 a 133 y le doy yo imprimir, pin, y a lo que yo le doy imprimir, él no me las va a imprimir, sino que me las va a convertir en un PDF y yo descargo ese PDF y ya lo tengo ahí, porque para que no estén entrando a internet, de pronto uno lo puede hacer, uno en todo el salón y se lo comparten, yo lo estoy haciendo ahora, pero no se los voy a compartir porque se los voy a dejar de tarea.
él automáticamente se me descarga con un conjunto de números y uno le cambia el nombre, ¿cierto? Eso es lo que uno hace. De hecho, cada que uno va imprimiendo, él te va diciendo, ahora puedes imprimir menos páginas de este libro. Lo único es que el libro no te permite descargar todo el libro, él te da un tope. Si el libro tiene 200 páginas, te permite 100. Si el libro tiene 500, te permite 250. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, uno así va descargando el capítulo. ¿Qué pasa con este libro? Que lo voy a poner todo en proyecto. ¿Qué pasa con este libro y este capítulo y este de acá? Yo no estoy diciendo expongan los dos capítulos. Yo lo que estoy haciendo, como si ustedes fueran niños grandes, que estuvieran de pronto ya en un nivel más altico, o en la misma universidad, les estoy dando 2 textos. De esos 2 textos, hagan la exposición. Ustedes verán si exponen un capítulo, si exponen el otro, o si por el contrario, los leen de pronto. Creo que en todos los grupos hay gente muy buena. Los leen y dicen, bueno, mira, de lo que dijo acá, esto me parece interesante, esto ya se me hizo repetitivo, esto no lo entendí, esto mejor no les pongamos. En el otro libro encontré esta parte que, mira, no la decía ya, y entre los 2 textos arman su exposición. O sea, no tienen que llegar a la exposición diciendo, bueno, voy a poner el capítulo 7 del libro Medios, Masas y Audiencias de Luis Sandoval. No, lo que van ustedes a exponer es agenda seria. Ya, con los 2 capítulos que le di, o también es cierto, con información que ustedes encuentren de otro lado. Eso sí, si encuentran información de otro lado, por favor, revisen que esté correcta, que no vayan a decir disparates. ¿Dudas? Profe, eso está en el libro de medios y masas, ¿cierto? ¿O me estoy confundiendo? Es que están 2 libros, Marco. Te acabo de mencionar 2 libros. El de medios y masas, que ya les compartí, y este de e-libros, que se llama Los efectos de los medios de comunicación. ¿Qué link se los puse la clase pasada? Bueno, no me acuerdo, no les puse el link, perdón, les mandé un PDF, pero no completo. En esos 2 libros está el tema. Se llama igual, de hecho. La teoría del establecimiento de la agenda, agenda setting, y acá se llama el establecimiento de la agenda, agenda setting. Es el mismo tema. Solo que acá lo van a ver de una manera y allá lo van a ver bastante parecido, pero de pronto el que sientan que es más fácil de explicar, qué sé yo, el que sientan quizás que es más largo, no voy a decirles que de pronto algunos dirán, no, este es muy largo, no quiero este, quiero el otro. Ahí están los 2 materiales. De esos 2 materiales quiero una exposición. Ustedes verán si los unen en una, si sacan un pedazo de uno y uno de otro, o si simplemente exponen uno solo. Eso es decisión de ustedes. Si quieren buscar información por otra parte, bienvenida sea, siempre que sea correcta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Dudas? Dudas ahora o si no callen para siempre. Dudas la que sea, no importa si es una duda tonta. Prefiero que me pregunten algo tonto a que se queden en el limbo. La profe, una pregunta, ¿eso lo vamos a hacer a manera de trabajo, no sé, en PowerPoint o así? Eso lo dejo en sea, tus manos. Particularmente yo soy de los que piensa que siempre es bueno tener una presentación en PowerPoint. Incluso, y no quiero sonar arrogante, aunque yo muchos temas me los sé bastante bien, otros ¿para qué? O sea, uno no es genio, otros toca uno como que repasar daticos y cositas. Eso lo hacen todos los profesores. Aunque hay temas que yo me sé bastante bien, yo siempre prefiero hacer una presentación. ¿Sí? Entonces, así me toca reencauchar una vieja, yo prefiero con una presentación. Eso lo dejo en tus manos. Si tú crees que tienes el nivel de pararte en la cámara y hablarme como loco del tema, bienvenido sea. Pero yo recomendaría una presentación así fuera sencilla. ¿Dudas, jovenzuelos? ¿Ninguna? Te escucho puro silencio, imagino que no hay ninguna. Bueno, bien. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Dígame, no sé con quién hablo. No Con conozco. Dylan. Vine entrando apenas hace poquito, no sé, supongo que ya han adelantado mucho, pero bueno, no sé qué están haciendo. No estamos haciendo nada, no hemos comenzado a hablar del tema todavía, solo estaba explicando las pautas para cómo será la exposición, organizando los grupos, diciendo de dónde va a salir el material, diciendo cuál es mi horario de atención ese día viernes 2 de julio, y diciéndoles el tema y ya, no mayor cosa. Realmente eso es lo que he hecho y me han hecho preguntas sobre cómo va a ser, dónde va a salir el tema, tal cosa, si tienen que ser diapositivas, si no. No hemos hecho mucho, realmente no hemos hecho mucho. Llevo media hora hablando de eso. Teoría no hemos dicho nada todavía. Si esa es tu pregunta. Bueno, gracias, profe. Yo me pongo acá el día con los pelados. Bueno, gracias. Bien. Bien, ahora sí, ya comencemos, así que en ese sentido, Dylan, no hay ningún problema, apenas vamos a comenzar con la temática. Vamos a hablar hoy un poquito, espero, sueño y deseo, de la teoría matemática de la información.
Yo dije la clase pasada que la teoría matemática de la información hay que darla porque hay que darla. Es decir, no considero yo que sea una teoría que nos lleve de pronto a ser muy críticos o muy reflexivos o nada de eso. Eso no creo que esta teoría lo permita o lo facilite. Esta teoría es, como su nombre lo indica, matemática. O sea, es como para pensar en esquemas, pensar en fórmulas, pensar en todo lo demás. No es una teoría pensada desde el punto de vista de analizar los medios de una manera crítica. Ese no es el fin de la teoría. Dicho eso, aunque sí quisiera que le prestáramos un poquitico de atención, yo entiendo si quizá no llega a ser su teoría favorita. Es normal, yo creo que no es la teoría favorita de nadie, con excepción de los ingenieros. De pronto a Carlos Mejía sí le guste, no lo sé, pero en general creo que es una teoría más de ingeniero porque tiene como este carácter más formulaico. Cuando digo formulaico no me refiero a que tiene una fórmula, pero no me refiero tanto a eso, sino me refiero a el carácter de que trata de ser objetiva. Trata de ser muy objetiva en contraste con las otras, ¿no? Entonces, el padre de la teoría matemática de la información es este señor que se llama Claude Shannon. Me llama mucho la atención que uno de los videos que les mandé hablaban de él como un tipo guapo y todo lo demás y lo describían de esa manera. Se me hizo muy gracioso, porque entonces a su compañero de fórmula no lo llamaban de esa forma, decían que era más feito, pero eso es un detalle para mencionar. Shannon lo que busca de alguna manera es explicar cómo se debe dar la información, cómo se transmite la información, teniendo en cuenta un conjunto de recursos. Eso es lo que realmente le interesa a Shannon en la teoría matemática de la información. Ahora, como la teoría es matemática, Shannon quiere medir Shannon busca medir qué es importante dentro de la comunicación. Resulta que hay algo bien interesante en Shannon y es que aunque no tenga una postura crítica y todo lo demás, hay muchas ideas que terminan siendo muy valiosas y que termina uno aprendiendo de ellas. Así uno no las vaya a utilizar para criticar los medios ni nada de eso, terminan siendo posturas muy valiosas. Y eso es lo que quiero que de alguna manera veamos someramente aquí. Por un lado, el concepto de bit es un concepto de alguna manera creado por Shannon. Shannon se inventa el concepto de bit, que conocemos hoy en día. El concepto deriva de Shannon. Y se considera como un bit una unidad de información. Es decir, un dato que damos, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a el señor Marco, le pregunto, Marco, ¿tú dónde vives? Santa Mónica, profe. En Santa Mónica. Esa idea que me dice Marco, ese contenido que me dice Marco de yo vivo en Santa Mónica, esa expresión es una unidad de información. Eso dentro de la teoría de Shannon, que luego es aplicado dentro de la informática, y no nos vamos a meter con eso porque realmente, primero, ni ustedes ni yo somos expertos en la rama. Bueno, creo que Carlos. No sé cuál es la ingeniería de Carlos, pero en fin. Eso es una unidad de información. Una unidad de información se entiende como aquella que responde a lo solicitado. ¿Sí? Si yo hago una pregunta, si yo le pregunto, por ejemplo, a Dylan, que acaba de llegar, le pregunto, ¿por qué llegas tarde? No, es solo un ejemplo. Y él me dice por qué llega tarde. Eso que me está diciendo él es una unidad de información. No siempre es necesario preguntar para obtener unidades de información. Imaginemos que el día de la exposición, Laura dice, yo voy a exponer los orígenes de la teoría o del establecimiento de la agenda. Eso que ella me va a transmitir es una unidad de información, ¿sí? Las unidades de información son aquellas cosas que se espera que se digan, ¿sí? Puede ser algo largo o algo breve. Por ejemplo, podría yo preguntarle a Marco, Marco, ¿dónde vives? Si él me diera Santa Mónica, eso será una unidad de información. O podría yo preguntarle, Marco,
¿y por qué tu familia o tú decidieron vivir en Santa Mónica? Y él puede darme una explicación de 5 minutos diciéndome por qué decidieron vivir ahí. Y eso tendría que ser de nuevo otra unidad de información. Es decir, las unidades de información son los compilados de información que damos respondiendo ante lo solicitado. Lo solicitado no es necesariamente una pregunta, sino lo que uno espera que le digan, ¿sí? Lo que uno espera que se diga en algún momento dado. Por ejemplo, si yo dije hoy, vamos a hablar de la teoría matemática de la información. Nadie me preguntó qué era eso, pero ustedes esperan que yo hable de eso, por lo tanto, van a ver un conjunto de unidades de información que yo diga en torno a ese tema. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Esas unidades de información se conocen como bits. ¿Alguien más iba a decir algo? Bien. Dicho eso, esas unidades de información arman mensajes. Pueden ser breves o cortas, perdón, pueden ser breves o largas, dependiendo de lo solicitado, y en general todo consiste en un mensaje. O sea, al unirlas, armamos grandes mensajes. Por ejemplo, si lo que yo espero que digan son varias cosas, habrán varias unidades de información. Por ejemplo, si yo digo, estamos en la primera clase, y yo digo, Jorge Luis, preséntate. Yo obviamente espero varias cosas de Jorge Luis. Espero que me diga su nombre, quizá de dónde viene, quizá por qué escogió la carrera. Cada una de esas cosas van a ser unidades de información que van a armar un mensaje global. Depende de lo que yo espere. A veces puede que espere un solo contenido grande, dada la temática, o a veces puedo esperar diferentes contenidos más pequeños unidos dentro de un mensaje. ¿Sí me van siguiendo? Por ejemplo, si yo le pregunto a Jorge Luis, ¿por qué escogiste esta carrera? De pronto él me puede hablar durante 5 minutos de las razones por las cuales escogió esta carrera y eso será una unidad de información. Pero si le digo, preséntate, no solamente me va a hablar de por qué escogió la carrera, sino de otras temáticas u otros asuntos y esas van a ser otras unidades de información que van a armar el mensaje. ¿Me van siguiendo? Pero todos esos van decodificados a un mismo punto. O sea, Claro. en el bit va entero. Simplemente que se largue. Depende del punto, claro. Sí. Es decir, si son varios puntos lo que estás tocando, serán diferentes bits. O si es un mismo punto lo que estás tocando en una sola solicitud de información, va a ser un bit muy largo, de alguna manera, por decirlo así. Pero digamos que pasando a la parte práctica es un mismo bit. O sea, no es que sea un bit, es la misma codificación. O sea, pasándolo a la parte práctica. Exacto. Aunque sean diferentes temas, es la misma información pasada en un mismo mensaje. Exacto. Aunque sean diferentes temas. Exacto, sí. Solo que se codifican como en asuntos diferentes, ¿no? Como todos los bits armando un mensaje que dentro de todo, podríamos decirlo de esta manera, es un bit general que responde a una información general solicitada. No sé si me expliqué. Para acá sí. Sí. Ok. Bien. Dicho eso, eso para entender lo que es un bit. Un bit es una unidad de información, viéndolo de esa manera. Sí, y un mensaje se constituye por diferentes bits dependiendo del mensaje, aunque dentro de todo podría ser una sola solicitud. Sin embargo, más allá de eso, y nos decía ya, creo que Carlos, creo que nos los puso un poco en el chat, lo realmente importante para Shannon, creo que fue eso lo que dijo Carlos, no es tanto lo que decimos, sino la calidad de la información que decimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, y eso pasa mucho, y yo también lo hago, si yo hago una pregunta concreta, yo esperaría que me dieran una respuesta concreta, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a Marco, le digo, Marco, ¿por dónde vives tú? Yo no sé por dónde quedará Santa Mónica, saben que no soy de allá. Pero si Marco comienza, profesor, ¿usted sabe por dónde queda? ¿Qué digo yo? No sé, la bomba del Amparo. ¿Sabe que por ahí hay como un D1 y ese D1 que está abierto por todas las 24 horas? En ese D1 por ahí, que ahí a veces hay como un loquito que pide plata. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí ha visto el loquito por ahí? En eso por ahí hay varias motos. Bueno, usted se mete por una calle derecho y usted se va y se estrella contra una pared blanca. Después dobla a la izquierda y doblando a la izquierda se va a encontrar una cancha. Atraviesa la cancha y llega a un barrio. Ese barrio allá, eso es Santa Mónica.
Cualquiera pensaría que la información que dio Marco es súper buena por el conjunto de información que dio, porque dio una información, dio como muchos bits dentro de un mensaje muy largo. Y cualquiera pensaría que ese mensaje tiene mucha calidad. Pero en el fondo, yo a Marco no le dije que me explicara dónde quedaba su barrio. Yo solo le pregunté en qué barrio vivía. Y Marco me dio una explicación gigantesca, ¿sí? De por qué, de cómo llegar a su barrio. Y luego fue que me dijo, mi barrio se llama Santa Mónica. Dentro de la teoría matemática de la información, se considera, y me estoy adelantando un poquito, que lo relevante es la calidad de la información y no la información en sí misma. Y en ese sentido, por calidad de información, se considera que la información tiene calidad cuando es precisa. Si le pregunto a Marco, ¿en qué barrio vives? La información que me va a dar Marco va a ser de más calidad en la medida en que Marco me responda concretamente la pregunta que le hice. Santa Mónica, ¿sí? Es decir, cuando ustedes tengan una pelea con su novio, novia, esposo, esposa, y le digan algo a ustedes, por ejemplo, le pregunten como que, ¿tú de dónde vienes hasta ahora? Y esa persona comienza a decirles, ay, es que, imagínate que me llamó Juanita, y Juanita me dijo, entre más explicaciones da esa persona, podemos decir que la calidad de la información se reduce, ¿sí? Me estoy adelantando un poco en la explicación, luego iremos viendo un poco más. Como ser exacto. Exacto. La información para Shannon, la información cuenta con más calidad entre más precisa, breve y concisa es. De hecho, por ahí dicen, y me parece que eso no lo dijo Shannon, eso es un invento mío ahora, pero me parece que aplica muy bien eso de que entre más excusas se dan, más se va embarrando uno, ¿no? Porque justamente entre más excusas das, es posible que la información que vaya dando vaya perdiendo calidad. Obviamente, si su pareja les estaba haciendo infiel y estaba con otra persona, no les va a decir, vengo de serte infiel. No, por eso comienza a dar un montón de información. Pero lo que tenemos que tener en cuenta dentro de la teoría matemática de la información es que para Shannon, la información tiene que tener calidad y por calidad significa precisión en lo que decimos. Entre más divagamos y entre más damos vueltas y entre más redondeamos y redondeamos y redondeamos el tema, se supone que la información pierde calidad. Ese es su postulado. Si uno lo trae a la vida real, eso es cierto. Cuando ustedes hacen, hay gente que hace exposiciones y uno dice, wow, esa exposición fue súper breve, pero qué buena fue. Y hay otras personas que hacen exposiciones súper largas que uno comienza como que, muy bien. Por ejemplo, muy bien, Laura, súper tu exposición. Y luego de 3 minutos es como que, Laura, ya cállate, estás repitiendo y repitiendo lo mismo. Y resulta que lo que Laura va diciendo va como perdiendo de alguna manera la importancia de la exposición para uno porque ya está hablando demasiado. De eso no lo habla Shannon, pero curiosamente se aplica a la realidad. Entre más concisos somos y más precisos somos en lo que se nos solicita, mayor calidad va a tener nuestra información. ¿Me va siguiendo? Sí, claro. A eso se dedica el señor Shannon. Eso es una de las esencias de su planteamiento y si no estoy mal, era lo que venía diciéndome por aquí el señor Carlos Mella, voy a leerlo, reproducir el mensaje de un punto a otro, bueno, de una forma exacta. Eso es otro de los aspectos, lo que tiene que ver con la exactitud a la hora de transmitir el mensaje. Primero, el mensaje tiene que tener calidad. El precepto principal es el mensaje tiene que tener calidad. Es la idea central en Shannon. El mensaje tiene que tener calidad. Y una de las primeras características de esa calidad es esa, la precisión, lo concreto, lo conciso, lo puntual. Obviamente todo eso va a depender de lo que uno le preguntan, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo le pido a ustedes que me digan, a ver, señor Luis Carlos Polo, ¿qué es la teoría difusionista? Yo no espero que él solamente me diga algo como, es una teoría donde se dice que las personas difunden la información. No, como profesor yo estaré esperando una respuesta más amplia porque lo estoy evaluando. Eso va a depender también de la solicitud que se haga, pero no se puede dar muchas vueltas, hay que tratar de ser conciso en lo que uno va a decir. Si Luis Carlos me va a decir 20 oraciones, yo espero que las 20 oraciones que me diga Luis Carlos me esté aportando información nueva. Si no me está aportando información nueva, lo que me está diciendo comienza a perder calidad. Si la pregunta que yo hice fue precisa, yo espero una respuesta precisa.
¿quién es el autor principal de la teoría de la aguja hipodérmica? Yo espero un nombre concreto. Yo no espero que me... ¿Es un americano que estudió? No, yo espero un nombre concreto. Entonces, la calidad tiene que ver en un momento dado con precisión, concretud y puntualidad, ¿sí? Aclaremos algo sobre eso. Entre más nueva es la información, es de mejor calidad. Y así también funciona cuando uno, pongamos el ejemplo de un chiste. Si uno le cuentan un chiste, uno se va a reír más dependiendo de lo nuevo. Si uno nunca lo había escuchado, le va a causar mucha gracia. Si uno ya lo había escuchado, por mucho que a uno le guste el chiste, ya no se va a reír tanto. Ahí ese ejemplo aplica muy bien. ¿Dijo alguien algo? De acuerdo a la solicitud. Sí, exacto. Cuando queremos decir de acuerdo a la solicitud, en efecto, es de acuerdo a lo que estamos esperando. Si le pregunto a Carlos, por ejemplo, aquí nada más veo a Carlos Alberto Mejía y le pregunto, Carlos, ¿cuál es tu segundo apellido? Y él me responde Rivera, eso será lo que yo espere, ¿no? Si por el contrario le pido a Carlos y le digo, Carlos, cuéntame cómo se dio el proceso, cómo se dio el grito de dependencia a partir del problema con el florero de Llorente. O sea, Carlos podría decirme algo como, fue que le dijeron a Llorente que prestara el florero, él dijo que no y los criollos se marearon. Bueno, sí, eso es concreto y eso pasó así, pero obviamente yo estoy esperando un poco más de explicación de entrada a saber quién es Llorente, cómo que los criollos, qué fue lo que pasó, por qué pidieron, eso va a depender de la solicitud que se haga. Y es que se nota que Shannon por lo menos era matemático e ingeniero por el tema de la... Y de hecho es que criptógrafo, si no estoy mal también. Perfecto. Es el tema de la codificación y la programación que hace porque de hecho la programación es precisa. Si usted pide A, le tiene que resultar A. Entonces tiene sí. hay tantas variables que lo que importa es la solicitud de la persona que quiere. O sea, si yo pido que me mande manzanas, ¿por qué me va a mandar peras? A mí normalmente si tú pones en Google manzana, te manda manzana, no te manda otra cosa. Exacto. A menos de que le pidas manzanas peras. ¿Cómo? Dime. No, que se nota que es de acuerdo a la solicitud, o sea, se nota que el señor pensó, digamos, que en el tema de los bits, de cómo se iba el futuro a la transmisión de información. Exacto. Es un poco visionaria su posición, porque su posición es bastante antigua, no es tan moderna, pero es bastante visionaria. Laura dice, profe, se parece mucho a cómo se ve construir una noticia, debe ser novedosa, con datos concretos que respondan a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, en efecto. Hasta las matemáticas manejan las ciencias sociales, estamos valiendo mucho gracias a las matemáticas. Aunque yo no sepa tanto de ellas, yo creo que son geniales. Aunque me parece más genial la física. Pero bueno, en otra vida fui físico. Esa es otra historia, esa la cuento otro día. Entonces, eso es lo primero que tiene que ver en torno a la calidad. ¿Sí? Entonces, bueno, teoría matemática de la información, vamos a ir revisando un poco las diapositivas. Se centra en la eficacia y precisión con la que el mensaje llega, es decir, el mensaje debe ser preciso. Ya estamos diciendo eso. También tiene que ser eficaz, eso lo mencionamos en un momento dado. La idea es que el mensaje llegue lo más nítido posible, evitando los malos entendidos, ambigüedades y ruidos. Para Shannon, solo técnicos, luego se habla también de semánticos y culturales. Eso lo desarrollamos ahora, que terminé de leer acá la diapositiva, y son claves dentro de este modelo la velocidad con la que se elabora y transmite el mensaje y el logro de una mayor eficacia en la difusión de los canales de comunicación. Ahora, cuando hablamos de que debe ser eficaz y preciso, ya lo preciso lo sabemos, ¿no? Debe ser concreto y responder a la necesidad que hay. Debe ser también eficaz en la medida en que logre su cometido y llegue hasta donde deba llegar. ¿Sí? Pongamos un ejemplo muy concreto, muy de la realidad. ¿Qué digo yo? No sé, Luis Carlos Polo o Jonathan dice que no va a poder entrar a la clase de hoy y él elabora su contenido y él dice, bueno, mi mensaje es, no puedo entrar a la clase de hoy porque estoy sin internet. ¿Y qué hace Jonathan? En vez de escribirme a mí, que soy la persona a la que le debería llegar la información para evitar la posible falla, le dice eso a, no sé, no voy a decir ni a Laura ni a Aura, porque de algunas maneras son representantes, una general y la otra de la materia. Le dice a Jorge Luis, y Jorge Luis nunca me da la información a mí. Eso mide en parte la eficacia. Si elaboras un mensaje, el mensaje no solamente debe ser preciso, sino que debe seguir el canal indicado para llegar a su cometido. De pronto Jonathan le da pena, vergüenza, no le gusta hablar conmigo, pero así no debería funcionar. Para que el mensaje realmente tenga validez y tenga calidad, el mensaje debe llegar a un punto concreto. Y para llegar a ese punto concreto, uno escoge la mejor red posible, en teoría.
Digo en teoría porque en la práctica a veces no funcionamos tan así. A veces podemos decidir que le quiero transmitir un mensaje a otra persona y lo ideal es darle una llamada y sin embargo preferimos mandarle un WhatsApp, aun sabiendo que el WhatsApp es más ignorable que la llamada. Pero eso son cosas ya personales de las personas. Pero dentro de esta teoría es más efectivo el mensaje si escogemos el mejor canal para que logre su eficacia y logre su cometido, ¿sí? En efecto, si yo quiero darles a ustedes una información, lo mejor es que los llame para darles la información que dejarla en Proyecto E. De hecho, Proyecto E es un buen ejemplo de eso. Proyecto E a veces no funciona porque a veces ustedes no entran enseguida, no están pendientes y en ese sentido es más eficaz el WhatsApp. ¿Cierto o falso? Verdadero. En ese sentido, así funciona. El mensaje puede estar en Proyecto E bello, hermoso, clarísimo, súper, con ejemplitos y corazones y todo lo que ustedes quieran, pero si no utilicé el canal eficaz, es más difícil que el mensaje tenga calidad. Todo eso son como pequeños defectos que va teniendo el mensaje y el mensaje, si esas cosas no se cumplen, va perdiendo calidad. Eso sería lo primero, que ya tenemos por un lado que sea preciso y por el otro que utilice los canales necesarios para que haya eficacia. Además de eso, hay una idea, un concepto muy bonito que plantea Shannon que se llama ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es todo aquello que hace difícil que el mensaje llegue. Pensemos en esto. Esta teoría Shannon la plantea en un momento dado entre los 40, los 50, los 60, es el auge en el que se da esta teoría. Y los medios de comunicación estaban apenas en desarrollo, ¿no? Entonces, no era verdad que nosotros teníamos acceso a Netflix, ni acceso a Internet, ni acceso a los canales privados, ni toda la señal que hay ahora, de la que yo no sé, como en esa época. En esa época habían interferencias, ¿no? Uno tenía su radio y uno estaba escuchando la musiquita y de repente si venía una tormenta y que hay un rayo se dañaba la señal. O pasaba un avión muy cerca y se distorsionaba la señal. O llovía, eso lo viví yo, por ejemplo, de pronto llovía y ya le salían lo que uno llamaba cucuyos al televisor, que eran un poco de chispitas así. No sé quién, no creo que nadie aquí haya vivido eso, yo sí lo viví de niño. Y es como que, ay, el televisor tiene cucuyos porque se está dañando la señal. Eso Shannon lo llama ruido. ¿Qué es el ruido? Que es un concepto importantísimo dentro de la teoría de Shannon. ¿Qué es el ruido? Es todo aquello que dificulta que el mensaje llegue de forma nítida. Cuando decimos nítido es que sea claro lo que está llegando. Ya no estamos hablando solamente de que lo que se diga sea preciso. Estamos hablando de que se entienda lo que se dice, ¿sí? Cuando a mí se me va la señal por internet y estoy diciendo algo y el mensaje no llega completamente, decimos que hay ruido. Tengo un amigo con el que hablo y a veces, por alguna razón, estamos hablando por teléfono y se mete un ruido horrible, que es un pito largo, y yo lucho un poco por entenderle el mensaje que me está diciendo. Ese ruido, que es literal en ese caso, es lo que Shannon llama ruido. Cualquier cosa que pueda pasar. Les pongo otro ejemplo. Están hablando por teléfono con saldo, son prepago sí, y están hablando con saldo y se les acaba el tiempo, se les acaban los minutos, se cae la llamada, eso lo llamamos ruido. Todo aquello que impide que el mensaje llegue a su lugar. ¿Sí está claro? En los medios de comunicación el ruido es muy común, ya no tanto, pero sí lo hay. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, problemas de ruido cuando se nos va el internet. La falla de internet es un problema de ruido, ¿sí? En la época antigua, cuando de pronto se dañaba una antena o algo así, una señal de antena, eso era ruido. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, ahora ya. O sea, ruido es la interrupción del mensaje. Exacto. Interrupción, ya sea porque el mensaje se corta o porque no se logra escuchar completamente. El claro ejemplo, y eso lo vieron en un video, es el del teléfono roto. Nos vamos transmitiendo cada uno por el oído un mensaje y al final, al último, le llega el mensaje distorsionado. Ahora, puede que el mensaje, y esto es bien importante, el ruido no mide si la idea llegó, sino cómo llegó el mensaje. Me explico mejor. Yo le digo, Laura es la monitora de esta materia, y yo le digo a Laura, dile a los muchachos que
El día jueves me voy a conectar a las 8:45. Eso digo yo, me voy a conectar a las 8:45. Laura les manda un mensaje y Laura les dice: jóvenes, niños, muchachos, el profesor dijo que el jueves se va a conectar 15 minutos tarde. Esa forma en la que Laura dijo el mensaje sigue siendo muy parecida a la que yo dije, pero el mensaje no va a tener ya la misma calidad. ¿Por qué? Porque aunque el contenido o la idea del mensaje es la misma, el mensaje no llegó igual. Para Shannon, el mensaje tiene más calidad cuando se mantiene literalmente cómo se transmitió, ¿sí? Ahí es cuando el mensaje tiene calidad. No es que acá pierda mucha, pierde calidad, no es que sea malo, pero pierde calidad. Acuérdense que a él no le importa tanto lo que el mensaje dice, sino cómo llega, que cuando sale de su fuente, llegue completamente. Obviamente cualquiera va a decir, ay, pero eso es lo mismo, ¿no? Claro, pero pensémoslo en la televisión, ¿no? Si uno está viendo una película y la película es en colores muy vivos, algo como que les digo yo, no sé, lo que hace 10 años fue Avatar, 12 años fue Avatar, que tenía colores muy vivos, y uno se la está viendo en pantalla grande en el cine, es espectacular, no es igual a que se la vean en un televisor pequeño en la casa, o que se la vean en la computadora, o peor todavía, que se la vean en el celular, ¿no? O que se la vean en un televisor a blanco y negro. Ese hecho de que el mensaje ya no llega exactamente igual con los mismos colores, implica que el mensaje ya perdió calidad. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Me llama mucho la atención porque el año pasado se estrenó The Irishman, o algo así, no sé si lo pronuncié bien, el irlandés, así sí, el irlandés, de Martin Scorsese, y la transmitieron por Netflix. Y resulta que Martin Scorsese, que bueno, vendió sus derechos y todo lo demás, y trabajó, dijo que su película había que verla en cine. Dijo, mi película es para verla en cine. Mi película no es para estarla viendo en una pantalla de celular. Claro, porque me imagino que él como director sentirá que algunas cosas se pierden al verlas por el celular. Obviamente, como a nosotros no nos interesa tanto Profe, lo de... Dime. profe, disculpe que le interrumpa ahí. La película salió en Netflix en noviembre del 2019 y sí se estrenó en cine, profe. Creo que la Sí, en dieron. efecto. Aquí hay un cine que queda en el Sao, Proxine. Bueno, ese cine la dio a principio de año, profe. Sí, en efecto. La película llegó al cine, eso sí es verdad, eso es innegable, pero él decía que, o sea, todos tenían que verla en el cine. No era que le estaba haciendo la contra Netflix, que él como director consideraba que la calidad de la película se disfrutaba en el cine. ¿Sí? Eso para tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, aunque la película la estrenaron en cine, yo no la vi en cine. Yo la vi aquí en el televisor de la casa. ¿Sí? Es a lo que voy. Y fíjense que ahí el mensaje es el mismo. O sea, al final la película se la vio uno y la película fue súper buena y súper bien actuada y todo lo que ustedes quieran. Pero dentro de todo, el punto de la historia es que dentro de la teoría de Shannon, Shannon habría dicho, Scorsese tiene razón. De pronto nosotros le decimos, ay, no, es que yo no tengo plata para ir al cine, además, no sé, no, es una película muy larga y de pronto me da sueño, mejor estoy en la casa, la detengo, me la veo. No, yo mejor me la veo en la casa, porque uno está pensando desde el punto de vista del contenido. Scorsese estaba pensando desde el punto de vista de la calidad de la imagen. Shannon habría dicho, Scorsese tiene razón. El mejor medio para que el mensaje de la película llegue concretamente es la pantalla grande, así que hay que irla a ver así. ¿Sí? Eso por una parte. Por un lado, lo que tiene que ver con lo nítido posible, y lo nítido posible es que el mensaje llegue igual, tal y como está. Entonces ya tenemos que dar calidad, mayor calidad, debe llegar tal y como está, tal y como se crea, y debe evitar el ruido. Porque si hay ruido, el mensaje pierde calidad, ¿sí? Ahora, el ruido no solamente es técnico. El ruido también puede ser cultural, social, ¿sí?
o como lo mencionan aquí, semántico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando uno da un mensaje con palabras que la otra persona no entiende, o cuando uno dice cosas que culturalmente no se entienden. ¿Ustedes ven Super Holly? ¿Han visto Super Holly? La chica rubia, ojos como azulados, muy guapa, que da como clases de Sí, inglés. la que enseña inglés. Esa misma. ¿La han visto Sí. por YouTube? Bueno, Super Holly tiene un video muy chévere de una persona que sabe inglés llegando a España, ¿no? Y resulta que la persona están hablando y el español le dice como que, no, dentro de poco viene mi tía. Y entonces la gringa, que es Super Holly en el video, la que está haciendo el papel de gringa, dice, bueno, y tal, y de repente ve que llega una señora, es un muchacho el que está, ¿no? Por lo que recuerdo, y llega una señora y se besan, y Super Holly se queda como que, ¿esto qué es? Entonces luego como que esta es la versión española. Perdón, esto es lo que pensaría como un gringo, pero luego nos muestran la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que para los españoles, tía es una mujer cualquiera, ¿no? Esta tía es esta chica, esta muchacha, esta joven. Entonces, si yo digo, ahorita viene mi tía, estoy diciendo, ahorita viene mi chica. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces nosotros podemos recibir un mensaje, pero si no conocemos el lenguaje en el que está inmerso, las palabras con las que se está diciendo, no vamos a entenderlo completamente. Y eso va a dificultar la calidad del mensaje. Eso es imposible de evitar porque las culturas tienen sus propios códigos. Pero en lo posible, cuando transmitimos mensajes, hay que intentar evitar eso. Ustedes no van a ver nunca un ponente español en una ponencia, una conferencia diciendo, no, y las tías en España hacen esto. No, el conferencista va a ser muy sobrio, va a decir las mujeres o las chicas o lo que sea, va a utilizar una palabra más neutral. Porque, ¿qué pasa? Que cuando el lenguaje lo cambiamos o cuando utilizamos ciertos términos que culturalmente nos pertenecen a nosotros, es posible que no los entienda la comunidad y en ese sentido el mensaje falle en su objetivo y no tenga la calidad necesaria. Eso también es ruido. El ruido no es solo lo técnico. El ruido es cuando nosotros transmitimos el mensaje con nuestro propio lenguaje, nuestras propias palabras, nos olvidamos del otro y el otro termina por no entender lo que estamos diciendo. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien, dicho eso, hagamos un resumen. Para Shannon, el mensaje es más valioso en la medida en que tiene calidad. ¿En qué consiste esa calidad? Bueno, precisión. Preciso, concreto, que responda a lo que es. Eficacia. Que logre su cometido, o sea, que logre su meta, vamos a ponerle mejor su meta, por el mejor canal. Que no tenga ruido, o el menor ruido posible. Shannon habla del menor ruido posible porque en esa época evitar el ruido era difícil, es decir, que no hayan interferencias de ningún tipo que impidan que se entienda. Que no haya. Tanto que cuestiono eso lo estoy diciendo. ¿Qué otra cosilla he dicho? A ver, que sea nítido. Lo más exacto posible a cómo salió de su fuente. Y por último, que sea veloz. Entre más rápido llegue,
mejor, ¿sí? Obviamente, entre más rápido llegue sin sacrificar nada. O sea, la idea no es que para ser veloz, vamos a decirlo como sea. No, vamos a tratar de seguir que todo eso se cumpla. Todo eso debería ser cumplirse. Si es veloz, Profe, pero no es preciso, pues no tiene gracia. O si es veloz, pero tiene mucho ruido, no tiene gracia. ¿Sí? Sino que todo eso tiene que cumplirse de alguna manera. Dime, Jorge. bueno, una pregunta. Usted decía, por ejemplo, si yo estoy explicando una clase y hay puras personas mayores de 80, 90 años que no han estudiado y estoy utilizando unos términos sofisticados, ahí estoy haciendo ruido, ¿no? Muy, muy bien, exactamente, así es. Particularmente, a mí me gusta mucho esta idea de Shannon, porque yo creo que a veces hay clases que no se entienden, quizá a veces las mías considero que no se entienden en algunas materias, no sé cómo será con ustedes, justamente porque hago mucho ruido cuando hablo, es decir, aparte de los propios ruidos de mi tono, de mi velocidad y de todo lo demás, porque todo eso es ruido, en mi caso, también de pronto por la terminología. Por eso uno siempre debe tratar, en términos de una clase, de aterrizar todo lo que uno está diciendo lo máximo al lenguaje de los estudiantes. Aida, tengo entendido, hace algo muy interesante, porque Aida utiliza terminología técnica, pero se las enseña y los pone a que ustedes suban el nivel. Eso está muy bien, puede ser un poco de ruido, pero al final la idea es que ese ruido se supere. Y cuando el ruido se supera, ustedes alcanzan otro nivel. O sea, tampoco uno puede simplemente simplificar todo, en el caso de los profesores, ¿no? Pero lo ideal es que los estudiantes logren entender, pero que también vayan superando ese ruido, por ponerlo de alguna manera como ejemplo. ¿Me siguen? ¿Dudas hasta aquí? No, nada, profe, firme. Bueno, en lo posible el mensaje debe emitirse y recibirse sin ningún cambio. Yo les envío un mensaje a ustedes, no debería haber ningún cambio. Por ejemplo, aquí en este, el que yo le dije a Laura y Laura les dijo a ustedes, yo dije me voy a conectar a las 8:45 y Laura les dijo se va a conectar 15 minutos más tarde, ya Laura le hizo un cambio. Sin embargo, a veces pueden haber cambios peores, por ejemplo, que Laura no diga se va a conectar 15 minutos tarde, sino que diga se va a conectar un poco más tarde. Eso es peor todavía porque eso ya no es ni preciso. Un poco más tarde pueden ser 5 minutos o media hora. En lo posible, dentro de esta teoría, el mensaje es efectivo en la medida en la que se emite tal y como se. O sea, yo emito mi mensaje y así debe llegar. Y la interpretación se considera satisfactoria cuando se logra tal precisión en la transmisión. Es decir, cuando el que escuchó el mensaje entendió exactamente lo que le dijeron, ahí consideramos que hay satisfacción en la transmisión. ¿Sí me entiendo? O sea, cuando yo le digo algo a alguien, yo le digo, por ejemplo, un mensaje y esa persona lo entendió tal y como era, decimos que la transmisión fue satisfactoria. Por eso cuando uno utiliza ironías y cuando uno utiliza como cosas, juegos de palabras y la otra persona no entiende, diríamos que el mensaje no fue del todo eficaz. Y eso nos pasa mucho en la vida real, ¿no? Decimos algo, pero no lo decimos, qué sé yo, la mamá que le dice al hijo como que acabas de llegar y ya vas a salir. Y sí, mamá, es que tengo que ir a hacer una vuelta. Bueno, ve, vaya, no hay problema, vaya. Y el pelado se cree el cuento de que es verdad que le están dando permiso. Ahí no llegó el mensaje como era, pero en parte es porque la mamá hizo ruido, bueno, de entrada no fue concreta en lo que dijo, no fue precisa en lo que dijo. En segundo lugar, hizo ruido porque utilizó las palabras no indicadas para decir lo que tenía que decir, ¿sí? Y eso genera, obviamente, el hijo hizo lo otro. Esto no es un consejo, ni estoy diciendo para que lo hagan, pero el día en que su mamá les diga algo irónico y ustedes hagan algo, fácilmente le puedo decir, mamá, no fuiste eficaz, hiciste ruido en tu mensaje, no fuiste precisa, y según Shannon, esas son fallas en la comunicación y por eso yo no te entendí. Luego se aguantan el chancletazo, ¿no? Por haberse las dado de intelectuales, pero en el fondo es cierto. ¿Sí? Claro, en el lenguaje oral hay otras estrategias, el tono, las miradas, los recursos no lingüísticos, que también uno tampoco se las puede dar de bobo y decir, ay, fue que sí me dio permiso, cuando realmente no lo dio. ¿Sí? Bien.
Bueno, yo creo que ya no vamos a llegar a, Dios mío, yo creo que ya no vamos a llegar a la otra, pero voy a tratar de avanzar un poco. Obviamente nosotros estamos aquí diciendo cómo debería ser el mensaje para llegar, ¿no? ¿Cómo debería ser el mensaje para llegar? ¿Qué debe tener? ¿Qué características? Pero si yo quiero hacer una investigación, mi trabajo es hacer una investigación en teoría matemática de la información. Yo quiero hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer como investigador? Ajá, ya sé cómo debe ser el mensaje, pero ¿qué puedo hacer para hacer una investigación? Si ya Shannon dijo todas las características. Bueno, el trabajo que hace el investigador en la teoría matemática de la información es mirar qué cosas fallan para que la transmisión del mensaje no sea de calidad. Es decir, ¿qué haría yo si quisiera hacer una investigación de este tipo? Bueno, ya Shannon me dijo cuáles son las características de un mensaje de calidad, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, yo digo, quiero analizar cómo se da la comunicación entre estudiantes y profesores en la UNIVAC a través de la teoría matemática de la información. Entonces, yo lo que miraría es qué tal es la calidad de la información que se da, si los estudiantes están entendiendo los mensajes como son, si están llegando con la calidad, la precisión, la velocidad y todo lo demás. Y luego de eso, evaluar qué fue lo que falló. Voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Hay una falla en la comunicación entre ustedes y yo, y yo, voy a decir y yo, y es la manera en la que yo pongo tareas. ¿Por qué hay una falla ahí? Bueno, porque el canal eficacia que yo uso no es el mejor, que es Proyecto E. Entonces cualquiera diría, hombre, los estudiantes de ALEX, de teoría de la comunicación, a veces no hacen las tareas o las hacen corriendo, no les quedan claros por qué. ¿Cuál es la falla? Hay una falla en la información. ¿Cuál es? ¿Es de precisión? Las tareas de ALEX son claras, digo yo que son claras. ¿Tienen problemas en su escritura? En las palabras que usan no parece, entonces no hay ruido en cuanto a lo semántico. Es el mismo el que lo está diciendo, así que es nítido, llega exacto como él quiso que llegara, y eso hay. Ahora, ¿cuáles son las fallas que tendríamos nosotros en los mensajes que yo transmito para tareas? Por un lado, la eficacia no llega como debería llegar, porque el canal que uso es Proyecto E. Yo sé que ustedes odian Proyecto E, eso no me queda duda, pero ajá, ese es el canal institucional. Entonces, hay fallas en la eficacia. Puede haber ruido porque a veces Proyecto E no funciona. De pronto, como yo lo escribo yo, puede que se entienda, pero a veces Proyecto E no funciona. La velocidad, la verdad, yo no pongo las tareas el mismo día de la clase, a veces las pongo hasta faltando, las pongo el fin de semana y la clase de ustedes es domingo. Entonces, uno evalúa, los muchachos no cumplen las tareas porque hay fallas en estos aspectos de la comunicación, ¿sí? Eso es lo que haría una persona cuando va a hacer un trabajo investigativo sobre la teoría matemática de la información. ¿Por qué matemático? Bueno, porque todo esto va teniendo como un peso. Hay fórmulas para eso que no vamos a discutir aquí, eso es mucho más de ingeniería, pero hay como un peso que se le va dando, como un valor que se le va dando a cada cosa, y luego uno determina la falla de este mensaje es de tanto. La falla de este mensaje es de tanto. Hay más calidad entre la comunicación de Rodolfo con los estudiantes de segundo, porque Rodolfo usa Classroom y Rodolfo monta tarea a cada rato y en todo momento y las hace súper rápido. Entonces hay mejores, matemáticamente hablando, es mejor la comunicación entre Rodolfo y los de segundo, porque la calidad de los mensajes de los de Rodolfo es más completa que la de Alex, matemáticamente hablando. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Como dice bien aquí, el éxito de la comunicación se mide en los efectos. Entre más claro les llega el mensaje a ustedes, rápido, preciso y veloz, va a tener más calidad. Si no les llega bien, si hay fallas, entonces vamos a decir que no tiene éxito el mensaje. La teoría lo que hace es como eso, mirar el éxito. Aquí tenemos una imagen de fondo, muy bonita, donde hay una persona hablando, comunicándose con la otra, y todo lo que está en la mitad posiblemente interfiriendo o facilitando, ¿no? La manera en la que llega mide los efectos.
¿sí? Si la comunicación llegó y tuvo un efecto, digamos que fue positivo, fue exitosa. Si no llegó o el efecto que se tuvo no fue el esperado, como que ustedes se enteraron que había tarea, pero se enteraron tarde porque el proyecto estuvo malo toda la semana, entonces no fue exitoso, ¿sí? ¿Dudas? Profe, lo que usted dice de proyecto es verdad, porque, o sea, porque yo he tratado de entrar y no me deja, profe, no me carga la página. Bueno, te lo compro, pero no vamos, ya bastante O palo le sea, da no, proyecto. yo estoy en mis tareas porque yo tengo a mis compañeros, pero le estoy hablando y les he escrito a ellos ahí porque, ajá, o sea, no me deja entrar. Y porque te sacaron de la universidad por bruto. Bye. Bueno, les recomiendo que entonces alguien se dedique a hacer de trabajo de grado un análisis matemático de la información sobre Proyecto E. Carlos, que es ingeniero, no estaría mal. Y que de paso les haga caer en cuenta que quizás no es la mejor plataforma del mundo. Profe, Pero pero bueno, yo entendí mal. Cuando usted se refirió al proyecto E, lo decía era porque no entrábamos casi o porque ahora no se puede entrar porque está caída. todos esos son factores. Bueno, no está caído, a veces se cae, a veces no. Dije que hace ruido porque a veces se cae. También hay otros ruidos de Proyecto E, por ejemplo, el hecho de que no es fácil acceder por celulares, eso es un ruido. El hecho de que ustedes no entren casi porque quizás una plataforma que justamente necesita de computadoras a la mano, no la pueden revisar, eso también es ruido. No quiero sonar mal con lo que voy a decir, pero ¿cómo decirlo? La propia actitud de ustedes de no querer entrar al Proyecto E en muchos casos también es ruido. Todo eso dificulta la comunicación. ¿Qué debería hacer yo? En teoría, hombre, si yo sé que a los pelados no les gusta entrar por Proyecto E, hombre, yo les paso la comunicación por WhatsApp. Es más, puedo decirle a Laura y Laura se las transmite. Lo he hecho otras veces y creo que ha tenido efecto. Porque a los 5 minutos de que le digo a Laura, ya me está escribiendo gente a decirme, profesor, usted puso esto, puso lo otro. Ese sería un mejor canal. Yo no lo hago por razones institucionales. Y yo soy un poquito psicorrígido, entonces me gusta seguir las reglas hasta donde más puedo, hasta donde me alcanza. Pero realmente yo sé que es un pésimo canal desde el punto de vista, no por la misma plataforma, no estoy dándole palo a la plataforma, es por el hecho de que no tenemos la mejor comunicación por ahí. Hay otras maneras, eso mide la eficacia, hombre, si hay otra manera de llegar a ustedes que no sea Proyecto E, lleguemos por ahí, pero hay que cumplir con los canales por asuntos de acreditación, de institucionalidad y de un montón de factores que no vienen al lugar, pero que se pueden analizar desde el punto de vista de la teoría matemática de la información. ¿Dudas? Bueno, este modelo intenta abarcar tanto la comunicación interpersonal, podemos dar cuenta de la comunicación interpersonal, los propios ruidos que pueden haber en una relación de personas, como los medios de la información, y se va hasta la informática. Esto termina siendo relevante dentro de las teorías informáticas, dentro del el lenguaje informático, dentro de la lingüística computacional, termina siendo esto muy importante. El modelo también entiende que a veces los mensajes, la mayoría de las veces los mensajes no llegan exactamente como se quieren, que hay muchas fallas, eso se ve en las comunicaciones interpersonales, qué sé yo, el típico caso de la novia que le preguntan, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Y el man se queda como que, mierda, ¿qué fue lo que pasó? Ese sería el típico ejemplo, pero también pasa con los medios, que a veces puede haber una falla, a veces puede haber un problema en la comunicación, a veces el periodista no está diciendo las cosas tal y como debería, eso también falla. Se va a la luz, eso también pasa, a veces el mensaje no llega concretamente. La teoría reconoce eso, o sea, la teoría tiene un ideal de cómo debería ser la información, de cómo debería ser ese bit de información, pero al final la teoría también dice, hombre, en la realidad, en la vida humana, en la informática sí funciona, pero en la vida humana no siempre eso se cumple, no siempre, la mayor parte de las veces no se llega a la realidad. Y lo que les venía diciendo, que el modelo busca determinar las causas que generan la variación en el método, es decir, qué es lo que genera, el modelo busca determinar las causas que generan la variación, que hace que el mensaje no llegue como debe. Y también intenta determinar cómo debería ser el método o cuál debería ser la propuesta para que el mensaje llegara de forma efectiva. ¿Sí? Bueno, aquí conceptos básicos, no voy a decir esto, me voy a ir acá, que es súper importante, pero que lo voy a dejar de último, lo voy a dejar de forma somera. Es una lástima que no podamos desarrollarlo más, espero les haya quedado claro el tema. Y se nos queda por fuera Frankfurt. Frankfurt queda el martes, quería dedicarle como 3 clases a Frankfurt,
pero bueno, no se pudo. Así como a veces hablamos de emisor, receptor, mensaje, canal, Shannon también plantea como un conjunto de elementos que debe tener la comunicación. Eso de receptor, emisor, mensaje, canal, aplica como para la lengua humana. Shannon acá considera unos, pero los considera tanto para las personas como para los medios. Habla de una fuente, de un transmisor, de un canal, de un ruido, de un receptor y de un destino. La fuente, que puede ser humana o puede ser mecánica, es como quien dice, vamos a poner en términos humanos, la persona que quiere transmitir un mensaje. Jorge Alfredo Vargas o Juan Diego Alvira hablando por el canal Caracol. Ellos son la fuente, ellos quieren transmitir un mensaje. Hay un transmisor. ¿Cuál es el transmisor? El transmisor es el aparato que recoge esa información para que llegue a nosotros, ¿sí? En el caso de un noticiero, sería la cámara, ¿no? La cámara sería el aparato a través del cual se transmite la información. Hay un canal, el canal es qué hace que lo que se graba con esa cámara llegue a nosotros. Eso suelen ser, por ejemplo, las antenas de distribución que hacen que la señal llegue de un lugar a otro. El receptor es el aparato que decodifica la información que nosotros terminamos por entender. En nuestro caso, el televisor. En el ejemplo de Juan Diego Alvira o Jorge Alfredo Vargas o cualquier periodista. Y el destino somos nosotros, ¿sí? El destino es la persona que lo recibe. El locutor de radio, por ejemplo, la fuente es el locutor, nos está transmitiendo información. El transmisor sería el micrófono o los aparatos que recogen su voz. El canal, de nuevo, serían las antenas que permiten la difusión del mensaje a través del espacio para que nos llegue hasta nosotros. El receptor, la radiecito, el aparatico, el celular por donde nos llega la señal. Y el destino, la persona que lo recibe, ¿sí? También está aquí incluido el ruido, que ya dijimos antes, que puede ser todo lo que afecta a ese canal o lo que afecta a cualquier cosa que impide que se desarrolle. No siempre tiene que haber ruido. ¿Me van siguiendo antes de cerrar? Hola. Sí, claro, profe. Bueno, ok. También aplica para los humanos, ¿no? La fuente, yo. Yo ahora, pensando en mi cabeza, tengo que terminar rápido porque estos muchachos se van. Decirles como que ya tienen que irse. El transmisor, mi voz. Mi voz transmite. Canal, el aire, diría yo, bueno, en este momento dado las redes, la virtualidad que está recogiendo esto, el micrófono de la computadora, recogiendo la información. El ruido, el sonido de mi WhatsApp sonando ahí de no sé quién me está escribiendo, que hace que de pronto falle y está sonando acá en la conversación. El receptor, ustedes en la computadora, y sus oídos son receptores, y el destino son ustedes. Si estuviéramos en vivo y en directo, la fuente de nuevo sería yo, el transmisor el canal, perdón, el transmisor la voz, mi boca, todo lo que sale por ahí, el canal el aire, el ruido, qué sé yo, estuviéramos en la universidad, los ruidos que estuvieran haciendo afuera en el patio, o el mensaje que yo estuviera diciendo, que se sintiera enredado, el receptor, sus oídos, el destino, ustedes como personas. Esos son un conjunto de elementos, y cuando se hace ese análisis y se dice, ah, mira, falló esto, falló lo otro y falló lo otro, también podemos decir, falló la fuente, falló el transmisor, de pronto falló el receptor porque a ustedes se les fue la señal, y ahí fueron, bueno, eso sería el canal, se les fue la señal, por ahí hubo ruido, por ahí falló, o falló el receptor porque a ustedes se les apagó la computadora, o fallaron ustedes porque, qué sé yo, en ese momento dado tuvieron una picada en la cabeza y no alcanzaron a escuchar, o fallé yo cuando di la información que se me trabó la lengua y no lo dije bien, o falló mi transmisor porque mi computadora se apagó. Eso también se puede analizar. ¿Cuál de estos elementos de la transmisión de la información falló? Dudas, y espero que no haya ninguna porque ya se acabó la hora. ¿Dudas? No, nada, profe. Firme este tema, chévere. Bueno, con eso terminamos este tema y quedamos debiendo. Yo por eso siempre planifico un tema por clase, pero tratando de correr pensé que podía dar dos. Soy un iluso. Con eso terminamos por el día de hoy la teoría matemática de la información y nos vemos el próximo viernes con el último tema de teoría de la comunicación, que va a ser la tan mencionada Escuela de Frankfurt, que ya ustedes conocen, pero quiero que miremos unas cositas ahí de la comunicación. Y cerramos con eso.
Nos vemos, vaya en Proyecto E Montaré, sé que es un pésimo canal, sé que no es eficaz, ya lo sé, ya yo mismo lo critiqué, pero por ahí montaré la fecha de entrega de la reflexión y lo que estuvimos comentando hoy de la exposición. Nos vemos, jóvenes. Cualquier cosa me escriben y me preguntan. Listo, feliz noche. Gracias, igual. Sancho, profe, nos vemos. Chao. Vale, chao. Profe, usted disculpe, ¿qué Bien. reflexión